I look out and I know there are the stars, how the plains so far and wide, so far away, feels like home. Here on earth, oh, I'm sitting here looking out all alone, and all the things are moving so fast. They say you're crazy, old man, and I say life is I see you I did many things I'm not proud of, but I learned. I ran away and tried to curb everything, but then all that suffering came. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through him, and without him nothing was made that was made. In him was life, and the life was the light of men. And the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. There was a man sent from God, whose name was John. En el principio era el verbo, y antes del principio también, hermano, así es.
¿El principio de qué? Dios no principia, Dios. El principio del tiempo, de lo creado. ¿Ok? Del tiempo y el espacio. Cuando hay tiempo y espacio, materia, necesariamente hay tiempo. Comienza el tiempo. Por eso Él es el principio y el fin, el alfa y la omega. En el principio era el verbo. Gracias por ese verbo creador. Por ese verbo creador fue creada la luz, los mares, todo lo creado. Ve a verlo ahí en Génesis, porque todo fue hecho por la palabra de Dios. Y esta misma palabra, este mismo verbo nos ha hecho nuevas criaturas. Nos ha dado vida nueva también, el poder de la palabra. Ok, era el verbo y el verbo era con Dios. Ok, entonces podríamos pensar, ok, el verbo estaba con Dios. Pero hermano, dice, y el verbo era Dios, o sea, el verbo es Dios. Una fórmula sublime. Juan 1:1, hermano, nos resume Génesis 1:1, nos los define, nos los aclara. ¿Quién era en el principio? El verbo. Y hermano, todas las cosas por él, por este verbo. Solamente aquí se nos habla de esta manera, ¿verdad? Por eso es tan especial el Evangelio de Juan. Todas las cosas por él fueron hechas. Ahí está el verbo creador. Y sin él nada de lo que ha sido hecho o creado fue hecho o hubiera podido llegar a ser creado. En él estaba la vida. Pasa de verbo a vida. El verbo da vida. ¿A quién? ¡A los muertos! Espiritualmente. Y la vida era y es la luz de los seres humanos. La luz que ilumina y triunfa sobre las tinieblas que hay en todos los seres humanos. El pecado son las tinieblas. Ok, hermano. La influencia de Satanás o el poder de Satanás en nosotros. La luz en las tinieblas resplandece. Esta es la obra de la cruz. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz en las tinieblas resplandece. ¿Lo estás viviendo a cada instante? ¿Está resplandeciendo la luz sobre las tinieblas que moran en ti? Muy bien, hermano. Y ya no prevalecen las tinieblas, ¿verdad? Sobre ti. No pueden, con la luz no pudieron ni pueden. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, y ahora tiene muchos y muchas. Tú y yo somos Juan. Juan la Bautista, abriendo el camino para el Mesías, habló de la hacha, y la hacha ya estaba. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya estaba el Mesías. Él lo introduce, aquí el Cordero de Dios. Jesús no vino a traer paz nada más. Con Jesús comienza el juicio al príncipe de este mundo. Y todo se va a consumar en 3 años y medio. O sea, en 7. Pero realmente, crudo, feo, 3 años y medio. Porque quedó pendiente la semana 70 de Daniel. And after the 62 weeks, Messiah shall be cut off, but not for himself, and the people of the prince who is to come shall destroy the city and the sanctuary. The end of it shall be with a flood, and till the end of the war desolations are determined. Then he shall confirm a covenant with many for 1 week, but in the middle of the week he shall bring an end to sacrifice and offering. And on the wing of abominations shall be one who makes desolate, even until the consummation which is determined. 7 años comienzan con el tratado de paz, y ya paz entre los judíos y todos, y los árabes, y permiso para construir el templo. Pero a los 3 años y medio cambia, se vuelve un monstruo del anticristo. Y se va a ir en contra de los judíos y en contra de los que hablen de Jesús. En ese tiempo serían los 144,000 sellados, según el libro. Se va a ir contra Israel. Entonces, por eso dice Jesús en Mateo 24, en aquellos días, huyan, y a todos los va a reunir en ese lugar donde es Armagedón, muy cerca de Jerusalén. Pero
Primero tiene que verse rodeado de las naciones, acorralado. El miedo. ¿Es el miedo un enemigo nuestro o es, como muchos dicen, un aliado? Lo primero que debemos decir es que el miedo es un gran enemigo. Se ha hablado positivamente del miedo, que constituye un cable que nos conecta a nuestra realidad, que es positivo porque puede llevarnos a Dios, en el sentido de que puede ser un medio para acercarnos a Él. Inclusive se ha dicho que el miedo es necesario y bueno para el individuo, ya que de otra manera no podríamos vivir en sociedad. ¿Será esto verdad? Nuestro postulado es que el miedo es algo que por sí mismo es negativo y por lo tanto un enemigo, aún en el caso de una vía para acercarnos a Dios. Los que dicen que el miedo es bueno porque nos acerca a Dios, olvidan que Dios no se relaciona con seres humanos miedosos y vencidos por el miedo, sino con aquellos que están arrepentidos de sus obras. A estos y a estas, Dios les concede el temor a Dios, lo que es diametralmente opuesto al miedo. Temor es respeto a alguien que amamos. Miedo, en cambio, es temor a ser castigados por alguien que no conocemos realmente. Lo cierto es que en este mundo y en este cuerpo en el que vivimos, es imposible no experimentar y ser presas de toda clase de miedos y pavores. El miedo es una constante en nuestras vidas. Es tanta nuestra precariedad, ignorancia e incongruencia que resulta inútil querer combatir nuestros medios por medios humanos y mundanos. Estoy hablando de nuestro miedo a la muerte y por debajo de este, a nuestro miedo al futuro, a la soledad, a la vejez, a la enfermedad, al sufrimiento, a la pobreza, a la opinión de los demás, a ser rechazados, a los temblores, a los asaltos y a los animales, por citar unos cuantos miedos. Hablo del miedo, ese feroz enemigo que desde niños conocemos y que nos tiene atrapados y subyugados. Inútil para destruir el miedo es el dinero, el intelecto, la razón, el alcohol, la familia, los amigos, el arte y el trabajo. Inútiles son la ciencia, la tecnología, los psicoanalistas, los conjuros y hechizos, las armas, la fuerza muscular, los amigos influyentes, la religión y los seguros de vida y de gastos médicos. El miedo nos esclaviza y paraliza. Debemos ser sensatos si queremos ser libres. Debemos reconocer que somos miedosos y que son vanas todas las empresas que hacemos para echar fuera estos miedos, que por si fuera poco nos llevan a otras cosas peores. Por miedo, muchos han matado o se han matado a sí mismos. Por miedo, millones de personas se casan y forman familias. Por miedo, miles de personas están atrapados en el mundo de las pastillas y de la psiquiatría. Por miedos, hemos dejado de hacer muchas cosas que no debíamos dejar de hacer y por miedo hicimos muchas otras que debíamos de abstenernos. Si estás cansado de ser esclavo del miedo y debilitado por él, si quieres recibir el poder para dominar todos tus miedos, escucha con fe estas palabras. Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. La razón número 1 es que Dios, Yeshua, nos revela su amor e identidad. Es decir, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Dios es amor. Es lo primero que Dios nos revela. Dios es amor y Dios se ha manifestado en carne. El Dios creador, el Dios de amor, se ha hecho carne. Humanizó, tomó un cuerpo para poder llevar a cabo su obra, una obra, la obra de redención. Y me parece que la revelación de su amor y de su manifestación en carne, esto está ligado porque Dios mostró su amor muriendo por nosotros, pagando la cuenta por nosotros y cumpliendo la ley por nosotros. Nosotros no sabíamos que Dios es amor, verdaderamente. Claro que hablábamos de estas cosas, pero hasta que no vemos a Dios hecho carne, muriendo por nosotros, realmente no podemos comprender ni entender el amor de Dios. Esto es una revelación. Entonces, la primera razón es que Cristo, Jesús, nos revela su amor y su identidad. Es decir, que Él es Dios.
hecho carne. Conocer la identidad de Jesús. Jesús es Dios hecho carne, manifestado en carne. Dios es amor y vino a ser una obra de amor. As I hear the madness cries, I'm wondering where it's taking my life. I trust the process only sometime, but I want control so no one can break me. I look around and feel this place. What's wrong inside I cannot even trace. Anxiety's got a seat at the table, and I'm spinning in circles so unable. Where do I find a deeper meaning? Oh, where I go when no one's there? Where do I find a deeper truth? Who am I beneath the walls of my youth? Where's my place? Where do I look for a reflection that doesn't glitch with imperfection? What am I searching alone? Oh, just a place to call my very home. Looking for my family, beyond the childhood, past the fantasy. Oh, this is all my reality, a silent plea, searching for home, just to feel home. Where do I find a deeper meaning? Who am I when no one is leaning? Where do I find a deeper truth? Who am I beneath the wounds of my youth?
searching for a home, just to feel home, just to know home. La historia del hijo pródigo tiene que ver con el hijo, mas también la historia es del padre, ¿no? Bueno, claro, porque ahí el padre resulta ser un padre amoroso, misericordioso, que no solamente perdona al hijo, sino que le da vida nueva, calzado, anillo, fiesta. Entonces la parábola del hijo pródigo, escrita únicamente en Lucas 15, es fundamental para entender lo que es el arrepentimiento de todos los hijos y hijas de Dios, porque todos debemos volver exactamente como Él. Then he said, A certain man had 2 sons, and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falls to me. So he divided to them his livelihood. And not many days after, the younger son gathered all together, journeyed to a far country, and there wasted his possessions with prodigal living. But when he had spent all, there arose a severe famine in that land, and he began to be in want. Then he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into the fields to feed swine. And he would gladly have filled his stomach with the pods that the swine ate, and no one gave him anything. But when he came to himself, he said, How many of my father's hired servants have bread enough and to spare, and I perish with hunger? I will arise and go to my father, and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you, and I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. And he arose and came to his father. But when he was still a great way off, his father saw him and had compassion, and ran and fell on his neck and kissed him. And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight, and I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servants, Bring out the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and sandals on his feet. And bring the fatted calf here and kill it, and let us eat and be merry. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found, and they began to be merry. Es que al principio es todo lo que se necesita, volver a Dios como el hijo pródigo. Lucas 15, ya sabes qué decir pródigo o prodigalidad. Pródigo porque era un dilapidador, un despilfarrador, ¿verdad? Era tan dilapidador que se quedó sin nada. Ahora tú y yo también, ¿verdad? Nos quedamos sin nada. A lo mejor antes tenías 1 millón de pesos, pero ahora no tengo ni 3 pesos. Antes tenía estómago plano y ojos muy bonitos y dientes muy blancos, pero ahora ya no me queda nada. Entonces, cuando ya no queda nada, queda una posibilidad. Volver al Padre, claro que sí. La parábola del hijo y la hija pródiga. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de estos 2 hijos, hermano, apenas había cumplido la mayoría de edad, 18, 15, no importa. Se sintió medio valiente y dijo, yo ya no aguanto a mi papá. Estoy harto. Me quiero independizar de mi papá. Y su padre, al oír estas palabras, pues lo entristeció, ¿verdad? Y le dijo, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes, perfecto. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, todo lo que tenía, hizo planes, ya me voy, me salgo de esta casa, ya no voy a estar bajo el yugo de este padre, me voy a hacer mi propio negocio, mi vida. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos, a un país apartado, a una provincia apartada. Se fue lejos, estamos separados, estamos lejos de Dios, ¿verdad? Hay que volver. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Pero no como el mundo considera que es vivir perdidamente. Según el mundo, ¿quiénes son los perdidos? Los borrachos, los drogadictos, los que no estudian. Los indigentes están perdidos. Ahora, para Dios, los que tienen un gran trabajo y tienen una posición y un estatus en la sociedad, si no conocen a Dios, también están perdidos, ¿verdad? Y cuando todo lo hubo malgastado, o sea, cuando llegó ya, se quedó en cero, hermano. Así, ¿qué haces? Te pones a pedir.
o a trabajar, o a pedir trabajo. Cuando todo lo hubo malgastado, ¿entiendes? Que no vamos a volver a Dios hasta que nos cansemos, hasta que, hermano, aceptemos la bancarrota espiritual, la ruina en la que nos encontramos. Vino un gran hambre. Ahora sí que, como dicen en el mundo, se acabó la buena racha, ahora viene la mala rachita. Las vacas gordas, las vacas flacas, bueno. Cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, hermano. Fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra a pedirle trabajo. Está horroroso pedir trabajo en el mundo, ¿verdad? ¿Qué clase de trabajos hay? Malos y mal pagados. Así es. En todos hay explotación. Por eso mejor trabajar con Dios. Dios no explota, paga bien, no jinetea el dinero. Los patrones del mundo sí jinetean el dinero. Se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra en donde estaba, el cual envió a su hacienda para apacentar cerditos. Qué trabajito, ¿verdad, hermano? En el rancho El Girasol, oink, oink. Entonces este hijo pródigo empezó a faltarle, hermano. Él estaba acostumbrado al jamón serrano, al queso roquefort, al gruyère, y andaba ahí ya, hermano, recogiendo algarrobos, ¿verdad? Y bueno, hermano, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Por qué? Porque somos, hermano, codos, tacaños, ¿verdad? No damos pasos sin guarache, nada más damos por interés. ¿Por interés, sí o no? Ok, hermano. Y volviendo en sí, se dijo a sí mismo, antes que volver a Dios, esto ya fue obra de Dios. Primero, volviendo en sí, se dijo para sus adentros, ¿pero qué hago aquí? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Entró el arrepentimiento, empezó a entrar, empezó a reflexionar. El arrepentimiento también, o en él, para llegar ahí hay que reflexionar, hacer un examen de todo lo que hemos hecho, claro, inspirado por el Espíritu. Dice, me levantaré y volveré a mi padre. Y seguro que el diablo lo atacó, ¿verdad? Y le dijo, no, tu padre ya no te quiere, no vuelvas. A lo mejor si vuelves te va a castigar. Si vuelves tu hermano mayor te va a hacer bullying y te va a pegar. O sea, hubo guerra espiritual. No la dice aquí, pero es evidente. No es nada más ya me levanto y voy. En el camino fue atacado por el diablo. Tenemos que pensar, a lo mejor se regresó, se paró y se sobrepuso y yo voy. Me levantaré y volveré a mi padre. Eso es lo que hay que hacer, levantarnos ¿de dónde? De la puerquedad. Estamos como cerdos, hermano. Esto es lo que hay que decirle al Padre si quieres recibir sanidad. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y es que, hermano, dice la Biblia que somos bastardos, ¿verdad? Yeshua nos hace hijos y hijas. Y ahora ya somos ex bastardos. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Pues qué gran humillación, la verdad. Y levantándose, vino a su padre. Dejó aquella provincia, empezó a caminar hacia la casa de su papá, de su padre, y cuando aún estaba lejos, este detalle es importantísimo, lo vio de lejos el padre. ¿Qué estaba haciendo el padre? Tenía la esperanza de que algún día volviera el hijo. Todos los días estaba, hermano, en algún lugar viendo a ver si vuelve mi hijo. Así está Dios, esperándote a que vuelvas para darte un lugar en su casa, para darte investidura celestial, que es lo que recibió el hijo pródigo. Vamos a verlo espiritualmente. Levantándose volvió a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Quién corrió hacia quién? El padre. El padre hacia el hijo. Esto es lo increíble. No fue el hijo al padre. El padre al hijo, una vez que ya lo avisoró y lo vio, fue. ¿Para qué? Para que el hijo volviera, porque el diablo estaba como está todos los días, difamando a Dios. No, este pecado ya no tiene perdón. Y el hijo le dijo, tal cual lo había pensado, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El pecado es contra Dios en primer lugar. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero mira la reacción del padre, hermano. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Qué significa todo esto espiritualmente? Así es la investidura del Espíritu Santo. El que vuelve a Dios arrepentido, recibe el Espíritu Santo, es el vestido,
Es el anillo de compromiso que implica el compromiso. El calzado de los pies, ¿para qué? Según Efesios. Para que predique la palabra, así es, hermano. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Eso es lo que va a suceder cuando vuelvas a Dios, hermano. Fiesta en tu alma. El Padre se va a alegrar y te va a alegrar. Por eso hay gozo en el arrepentimiento de uno. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Ha pasado de muerte a vida, volvió a nacer. Se había perdido, todos estábamos perdidos, y fue hallado. ¿Quién nos halló? El buen samaritano. Y comenzaron a regocijarse. Pues hermano, sencillo, ¿verdad? Ahorita tienes la oportunidad de volver al Padre, si es que no has vuelto. Y si ya estás con el Padre, pues hermano, pues qué bueno, mantente ahí. If I wanna be the way I thought I'd never be, 'cause I don't really know how much my life has changed in front of me. I know that way tells me the way, that voice inside, it comes alive when I hear the sound of the voice, the sound of the voice. Well, I was sitting down and then I asked myself, the sun shines me, the sun shines sweet and burning my head. I wonder how I want to be there in your will, oh Lord. And I say when, if I can say thank you, but the guidance of your voice. I don't wanna be stubborn, but I know I am. And I know to thank you again and again. And I always wanna thank you for the love of forgiveness. Show me the way, I get it. Show me the way, I know it. Show me the way. El otro gran ejemplo del arrepentimiento, gran ejemplo, equivale a un libro entero. En este caso, el libro de Job. Arrepentimiento verdadero, como debe de ser. O sea, ambos volvieron de la misma porquería. O sea, el hijo pródigo de los puercos, pero Job de las religiones. Mas hay muchos que entienden, hermano, que Job no tenía a alguien más justo que él. Entonces, ¿por qué arrepintió? Pues porque leen al modo, leen ahí a su manera. Sacan de contexto. O sea, es un libro entero. Entonces tienes que leer todo el libro primero. Todo el libro, no un capítulo. No, todo el libro y luego ya ves qué onda aquí. O sea, si era el hombre más justo y temeroso y precioso, ¿por qué Dios permitió todo lo que permitió? ¿Y por qué Job dijo al final, yo no te veía? No veía nada, ya mejor me callo, ahora sí te veo. Si hubiera sido el gran justo, es que hay ironías, mucha ironía divina a veces en la palabra y la gente no entiende eso, no habla. Por ejemplo, cuando Jesús dice que hay más gozo por un arrepentido que por 1000 que no necesitan arrepentimiento. Tienes ironía, porque no hay uno que no necesite arrepentimiento. ¿Qué aprendemos de Satanás en Job? Pues que tiene un poder muy grande, pero limitado siempre a los designios de Dios. Ok, pobre miseria. Aquí para platicar de Job. Pues hay una idea que Job era buena persona, mas aquí estamos viendo que Job era arrogante.
Sí, Ani, ¿qué tal? Y pues gracias. Sí, efectivamente la visión o el punto de vista que aquellos que conocen el libro de Job, y esto pues principalmente los de la iglesia apóstata, es decir, aquellas almas que están atrapados, enfrascados en esta iglesia falsa y apóstata llamada cristianismo, es de que Job era un hombre justo, santo y bueno. La verdad es de que Job era un bastardo, era un individuo que seguía a Dios religiosamente, fariseamente. Él se creía bueno, él se creía justo, él se creía santo. Esto que acabo de decir de bastardía, de bastardo, lo estoy diciendo con fundamento bíblico porque de acuerdo a Hebreos 12, todos los seres humanos no han vuelto a nacer y que no caminan en la disciplina del Señor están considerados como bastardos. Suena fuerte, pero es la verdad. La verdad es dura. La verdad nos hace libres, no felices. Entonces no hay que confundir las cosas. Entonces es muy importante dejar en claro que Job, antes de haber sido vapuleado, quebrantado es la palabra, por Dios, por medio de su instrumento, en este caso Satanás, porque él es un instrumento del Dios vivo, aunque ya juzgado en la cruz por Yeshua, a pesar de que Job no conocía a Dios, Job era un elegido, era un escogido de Dios, pero había que pasarlo, o mejor dicho, trasladarlo de la ley a la gracia. Es decir, que Job, antes de ser tumbado por Satanás, puesto a prueba por Dios, Job estaba bajo condenación, vivía por ley. Esto es algo fundamental entender, porque con Yeshua hemos encontrado la manera de salir de la condenación de la ley y de la esclavitud de la ley, porque la ley es para lo que fue introducida, para poner a todos bajo condenación y bajo pecado. Lo importante es dejar en claro que Job no era un hombre justo, bueno y santo. De hecho, era bastante presumido, victimista, orgulloso, vanaglorioso. Se la pasó jactándose casi 30 capítulos o más de sus desdichas, de sus calamidades, y no hacía juicio. Todo se lo llevó a un victimismo horrendo. Aquí hemos hablado tú y yo y tenemos las conversaciones de que Dios no castiga. Dios quebranta cuando llama a la conversión y al arrepentimiento, y cuando un alma ya está redargullida, a partir de ese momento debe de caminar en disciplina. En Hebreos 12 él escribe que en un principio la disciplina sí es algo pesado, inclusive que puede producir tristeza, pero dice ahí también que después de un tiempo, cuando uno va siendo ya ejercitado en esto, cuando va agarrando pericia y experiencia en esto por la gracia, la disciplina es un deleite, porque es fuente de poder. If you endure chastening, God deals with you as with sons. For what son is there whom a father does not chasten? But if you are without chastening, of which all have become partakers, then you are illegitimate and not sons. Furthermore, we have had human fathers who corrected us, and we paid them respect. Shall we not much more readily be in subjection to the Father of spirits and life? For they indeed for a few days chastened us as seemed best to them, but he for our profit, that we may be partakers of his holiness. Now no chastening seems to be joyful for the present, but painful. Nevertheless, afterward it yields the peaceable fruit of righteousness to those who have been trained by it. Vamos, hermano, a lo que verdaderamente va a reportar poder y comunión con Dios. Hebreos 12, del 7 al 11, nada más. Vamos a hablar de la disciplina, un tema que no es muy grato para la criatura vieja. La verdad, fastidia. El hombre viejo, ya tuvimos un tiempo en la vida, sobre todo cuando éramos niños y adolescentes, que estuvimos sometidos a la disciplina de nuestros padres terrenales. Ellos nos disciplinaban como a ellos les parecía, un tanto como a ellos mismos los disciplinaron, ¿verdad? Entonces ahora se trata de ser disciplinados, pero por Dios, por el Espíritu Santo, porque no hay manera de estar en orden y en autoridad, pues sin la bendita disciplina, hermano. En un principio, cuando alguien llega a Dios, la disciplina no es muy atractiva, de hecho no es atractiva, pero después de un tiempo produce fruto y se vuelve pues maravillosa la disciplina, de tal manera que ahora le pedimos, Señor, no dejes de disciplinarnos, por favor. La disciplina viene después de la justificación, ¿verdad? No antes. La limpieza, es decir, la justificación, limpieza de culpas. Acto seguido viene la santificación. Ahora la santificación y la disciplina van de la mano. No puede haber disciplina sin santificación y no puede haber santificación sin disciplina. Pero también, si no te dejas disciplinar
por Dios, pues te quedas en la esclavitud. Dice aquí, si soportáis la disciplina. En un principio es fuerte, por eso dice si soportáis. Ahora se trata, hermano, de no solamente soportarla, sino de agradecerla y amarla. Entonces, hermano, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos y a hijas. Porque ¿qué hijo o qué hija es aquel o aquella a quien un padre no disciplina? A ver, tú traes hijos al mundo y no los disciplinas. Ahora, ¿nada más los disciplinas y no los amas? No. Es cierto que la disciplina es parte del amor, pero aquí se trata de la disciplina que Dios nos da, hermano. Si se os deja sin disciplina, de la cual, versículo 8, todos han sido participantes, por cuanto todos nacimos en pecado, ¿verdad? Desconectados de Dios. Tú quieres con Dios, ¿verdad? Eso es lo que importa. No importa lo que quiera la criatura vieja, ya sabemos qué quiere. Ahora decídete tú qué quieres, si con Dios o no. Aunque ya sabes qué es no estar con Dios, es estar contra Él. Si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos. Aquí introduce un término fuerte, bastardía, y no hijos. Ahora, esto remite a los cainitas. Los cainitas son bastardos, ¿verdad? Porque fue de una relación ilícita. Son producto de una relación ilícita. No quiere decir que seamos cainitas, pero sí, si no estamos en la disciplina, estamos en bastardía. No se ha cansado lo suficiente o no entiendo qué le falta a esa persona. Ya fue 7 veces al torito, 10 veces al anexo, ya cambiaron de pareja 50 veces, de trabajo otras 100. ¿No cambian? Pues no, es que no hay cambio sin Dios. 9, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y también nos rebelábamos, ¿verdad? Esas disciplinas, pues porque no tenían verdadera autoridad sobre nosotros. Tarde o temprano nos rebelamos a la disciplina y a la autoridad de los padres terrenales. No cabe duda que la disciplina del Señor es para bien. La de los padres terrenales es otra cosa. Tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor o con mayor razón al Padre, a Yeshua, al Padre de los Espíritus, y viviremos? Simplemente viviremos, no, creceremos, seremos prosperados, seremos edificados, mucho más. Por la disciplina vas a crecer en autoridad, en poder. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaron como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad y para que participemos de su poder y de su autoridad. Es verdad que ninguna disciplina al presente, o sea, en un inicio, cuando apenas llegamos a Yeshua, estamos acostumbrados aquí a hacer nuestra ley, ¿verdad? Entonces de repente llegamos y no, pues esto ya no, esto sí, pero no es así en realidad, ¿verdad? Pero en un principio, de acuerdo a este versículo, dice ninguna disciplina, la de Dios y la del mundo, pero aquí la de Dios, parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero despuesito, que somos ejercitados en esta disciplina, empieza a dar fruto apacible de justicia, de poder, a los que y a las que en ella están siendo ejercitados todos los días. La corrección no es castigo, no la confundas. Satanás va a venir a decir, Dios castiga. Tú dile, no, cerdo, Dios disciplina, no castiga. O sea, la verdad es de que pues, muy poca gente quiere al verdadero Jesús, pero van a llegar los días donde va a haber hambre y sed. O sea, el mundo se está volviendo un lugar muy feo, muy feo, muy feo, muy perverso. Esos tiempos de como el parto, los dolores. Va a pegar donde más duele. Lamentablemente es en la economía. Digo, lamentable que es lo que más les duele a los humanos, pero es que ese es el punto. Ese es el punto. Ese es el punto, porque el becerro de oro es una realidad hoy por hoy, no es algo histórico. Y muchas personas están perdiendo por las cosas climáticas. Al respecto de eso, estaba leyendo hace rato Isaías 30:26, dice que en los días de la tribulación, que ya están muy cercanos, o sea, el sol va a alumbrar 7 veces más. Upa, o sea, un poco calor. O sea que el calentamiento global es parte del plan divino.
Moreover, the light of the moon will be as the light of the sun, and the light of the sun will be sevenfold, as the light of 7 days, in the day that the Lord binds up the bruise of his people and heals the stroke of their wound. Polvo y miseria. Sencillo. Polvo y miseria, esta es mi canción. Polvo y miseria, me arrepentiré. Me arrepentiré. Jesús.